Buenas mis estimados, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de la siguiente temporada. Recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 9, los titanes ya no son el único enemigo, humanos contra humanos. Mientras tanto en el mundo de Titanes del Pacífico, una mujer del Shattered diría, Señor, algo se está acercando a la bahía de Londres, donde está un refugio de supervivientes. En eso Her diría, quiero imagen, donde después pasaría en la pantalla como el agua se estaría moviendo bruscamente, y en eso una especie de tentáculos empezarían a salir de ella, mientras arrojaban todo lo que se encontraba ahí, incluyendo los restos de varios barcos. En eso Her diría, el Jaeger más cercano ¿cuál es? En eso un hombre diría, Whiskey Output ya está en camino. En eso, desde el puerto, los enormes tentáculos comenzarían a salir más del agua, y en eso una extraña anatomía comenzaría a surgir del agua, y en eso desde el Shattered todos estarían mirando impactados esto. En eso, la enorme criatura daría un fuerte rugido, y después lo que parecía ser un caparazón se deslizaría por su espalda, y en eso un enorme rugido se escucharía, al mismo tiempo que se podría observar un enorme ojo, así como unos grandes picos en la zona de su cabeza. Ante esto todos en el Shattered estarían sorprendidos, y en eso uno diría asustado, ¿qué es eso? Donde después Her diría, es Medusa, pero en eso, todos mirarían impactados como el enorme kaiju con forma de pulpo y calamar recibiría el fuerte impacto de unos camiones de carga, donde después Medusa rugiría del dolor, y en eso él se giraría, así él miraría furioso a Whiskey, donde después él, Jaeger se pondría en posición de batalla, y después, uno de los pilotos diría, vamos maldito, métete con alguien de tu tamaño. En eso Medusa rugiría, y después Whiskey se lanzaría contra él, donde Medusa lanzaría sus tentáculos, al mismo tiempo que Whiskey los sujetaba con fuerza, mientras que a los demás les lanzaría unos misiles así contrarrestándolos, donde después Medusa rugiría del dolor. En eso Whiskey diría, es hora de los puños destructores. En eso Whiskey daría un gran salto mientras enganchaba sus puños a los tentáculos de Medusa. En eso él se colocaría detrás de Medusa, y en eso Whiskey tiraría de ellos, y Medusa sería lanzado hacia unas estructuras así estrellándose con fuerza, y en eso, Whiskey diría, cañón torpedo. Ahora, en eso varios misiles saldrían de sus manos, y comenzarían a ser disparados hacia Medusa, esto mientras él rugía del dolor, así se levantaría una cortina de humo, donde después se despejaría y Medusa estaría inmóvil. En eso Whiskey se acercaría y después diría, monstruo repugnante. En eso Her diría, Whiskey, ¿qué está pasando ahí? En eso una chica diría, le disparamos señor, hemos acabado con esa cosa. En eso Her diría, vuelvan a la base. Así Whiskey diría, sí señor, pero en ese mismo momento ellos escucharían algo, y en eso verían a Medusa, pero sin que ellos se dieran cuenta, unos de sus tentáculos comenzarían a deslizarse por sus piernas, y en eso Whiskey se acercaría, pero Medusa reaccionaría, y después tiraría de sus piernas, así tirando al Jaeger, donde después ellos tratarían de levantarse, pero Medusa los sujetaría y los comenzaría a aplastar. En eso Her diría, maldición, pero en eso, la mujer diría, señor, algo está acercándose. En eso verían en la pantalla, y después verían que sería bajo tierra. En eso Her diría, es un río subterráneo, y en eso otra mujer diría, viene desde la tierra, así todos se impactarían. En eso Medusa estaría a punto de destruir la cabeza de Whiskey, cuando algo saldría detrás de él. En eso él se giraría, y después escucharía un fuerte rugido, así el polvo se despejaría, y Scylla estaría enfrente de él. Ante esto él se enojaría, y después también daría un fuerte rugido, pero en eso Medusa le arrojaría a Whiskey, donde Scylla lo esquivaría, así el Jaeger seguiría de largo, y se estrellaría contra unos edificios, donde después Medusa daría un fuerte rugido, mientras lanzaba sus tentáculos. Ante esto Scylla lo notaría, y
Después él comenzaría a correr hacia Medusa, donde después con su agilidad esquivaría sus extremidades, así dejando impactado a Medusa. En eso Scylla agacharía su cabeza, y después embistiría a Medusa con mucha fuerza, donde sus placas le harían daño. Así Medusa rugiría del dolor, pero al mismo tiempo él saldría disparado hacia atrás, donde chocaría contra un edificio del puerto. En eso Scylla daría otro rugido, y después se dirigiría hacia donde estaba él, y en eso le comenzaría a dar fuertes cortes con sus garras. Así Medusa rugiría del dolor, pero trataría de defenderse, pero no podría. En ese mismo momento Whiskey se comenzaría a poner de pie, y el mariscal notaría esto. En eso él diría: Whiskey, ¿me escuchas? En eso los pilotos dirían: sí señor, donde después Her diría: no dejen que se acerquen a los sobrevivientes del refugio, evítenlo a toda costa que lo destruyan. En eso Whiskey diría: entendido señor. En ese momento Scylla seguiría golpeando a Medusa, pero Medusa se estaría enojando, y en un descuido de Scylla, Medusa le mordería uno de sus brazos. Así él rugiría del dolor, pero después con sus tentáculos lo golpearía así enviándolo hacia el agua. En ese momento Scylla se repondría, pero después Medusa se comenzaría a dirigir hacia donde estaba él, pero estaba a punto de pasar por una parte de los refugios, cuando Whiskey lo taclearía, así lo alejaría de ellos, y después chocaría contra un edificio abandonado. En eso, Medusa se repondría y después miraría a Whiskey, pero en ese mismo momento Scylla se acercaría, y después los tres se mirarían, y en eso Scylla y Medusa darían un fuerte rugido y se abalanzarían, al mismo tiempo que Whiskey, y en eso al estar a metros de chocar, Whiskey daría un fuerte salto, y después les acertaría con sus puños unos fuertes golpes en sus cabezas. Así ellos rugirían del dolor, pero después Scylla le daría un fuerte coletazo a Whiskey, quien lo esquivaría, y Medusa lo recibiría de lleno. En eso Scylla se abalanzaría contra Whiskey, quien haría lo mismo. En eso Scylla le daría un golpe con sus garras, pero Whiskey tomaría su mano, y después le daría un fuerte golpe, pero Scylla lo mordería comenzando a destruirlo. Así uno de los pilotos gritaría del dolor, pero con su otra mano, activarían la modalidad de puños, y le comenzarían a dar unos fuertes golpes a Scylla en su rostro. Así él rugiría del dolor, al mismo tiempo que se soltaba. En eso, Whiskey taclearía a Scylla, y lo dejaría fuera de combate, pero después Medusa le daría un fuerte golpe y lo mandaría al agua, donde después Whiskey se pondría de pie, y notaría que cayó cerca del refugio. En eso él se giraría y después él detendría la embestida que Medusa estaba haciendo. En eso Medusa empujaría con más fuerza, donde después uno de los pilotos diría: maldición, nos está arrastrando. En eso la segunda piloto diría: tenemos que resistir, no puedo usar mi arma. Así Medusa le comenzaría a clavar varios de sus tentáculos en el cuerpo de Whiskey, al mismo tiempo que lo destruía. Así el Jaeger comenzaría a dejar de poner resistencia, a lo que después Scylla se repondría, y después él vería como Whiskey estaría siendo sometido, pero en ese mismo momento miraría hacia atrás y vería que él estaba defendiendo a un refugio de humanos. Así él comprendería que los estaba defendiendo. En eso él se pondría de pie, y después sus placas comenzarían a brillar, pero a diferencia de Godzilla, le brillarían en un tono verde. En eso Whiskey estaría a punto de caer, pero Medusa recibiría un fuerte ataque que venía por su espalda. Así él rugiría del dolor, ya que ese ataque le hizo mucho daño, donde después soltaría a Whiskey, y se giraría. En eso los sobrevivientes irían a ayudar a los pilotos, mientras que Medusa miraría muy enojado a Scylla, quien le regresaría la mirada. En eso él se abalanzaría contra Scylla, pero él recargaría sus placas, y en eso dispararía su aliento atómico. Así le daría de lleno a Medusa, quien comenzaría a rugir del dolor, donde después él comenzaría a retroceder, mientras su piel se cercenaba. En eso Scylla vería que Medusa estaba debajo de unas estructuras, por lo que le dispararía a ellas, así comenzando a destruirse, pero al mismo tiempo a derrumbarse. Así Medusa se daría cuenta de esto, y trataría de salir, pero Scylla lo detendría con su aliento atómico, y Medusa sería aplastado por ellas, así acabando con su vida, donde después Scylla daría un fuerte rugido en señal de victoria, donde después miraría al refugio de humanos,
quienes estaban ayudando a los pilotos del Jaeger, y se asustarían al mirarlo, ya que ellos pensaban que los atacaría, pero después Sila solamente se giraría y después crearía un hoyo, y se comenzaría a ir, mientras que todos se impactarían al ver que no les hizo nada. Así Jaeger enviaría a un grupo de soldados que fueran por los pilotos y por el Jaeger, para curarlos, y repararlo. Mientras tanto en el mundo de Shingeki no Kyojin, Angie y los demás estarían reunidos en la sala principal de su base. En eso ella les diría que el pastor Nick fue asesinado en el distrito de Tross, y les diría que él fue torturado por unos hombres que pertenecían a la policía militar. En eso también les diría que la iglesia lo abandonó debido a que él estaba cooperando con la Legión de Exploración. En eso ella diría que fue muy ingenua al pensar que él estaría bien ahí, a lo que después Armin diría, entonces fue alguien de la división interna quien envió a matar al pastor Nick. En eso Levi diría, por lo visto sí, quien está detrás de esto, es una persona muy poderosa, o por lo menos con influencias lo bastante grandes como para hacer este tipo de cosas. En eso Annie estaría sorprendida por todo eso, y después pensaría, a esto era lo que se refería Marlo, cuando dijo que aquí habían puras basuras corruptas. Vaya, por lo visto tenía razón. En eso Levi diría, tal vez quien haya enviado a matar al pastor Nick sea parte del gobierno, y ellos desconozcan sobre lo que nosotros sabemos de la familia Reis. En eso llegaría una chica, quien le entregaría un papel a Levi, y después ella le diría, fui con el capitán Erwin, pero él me envió aquí, y me dijo que le entregara esto. Así él lo comenzaría a leer, y después diría, todos rápido, recojan sus cosas, y vámonos de aquí. Así todos lo obedecerían. Tiempo después ellos estarían arriba de una montaña, donde verían como la policía militar estaba entrando en su base, donde después Armin y Connie dirían, estuvo bastante cerca, pero ¿por qué hacen esto? En eso la chica diría, fueron órdenes del gobierno, incluso la policía militar visitó al comandante Erwin, así ellos se impactarían. En eso Levi diría, así que órdenes del gobierno, lo que ellos quieren es que entreguemos a Historia, Annie y Eren, así todos se impactarían, a lo que después Annie diría, podemos transformarnos y acabar con ellos aquí, y ahora. En eso Angie diría, eso sería la opción más factible, pero no podemos, porque si lo hacemos podríamos revelar nuestra ubicación, y esta vez, podrían enviar a más gente tras nosotros. En eso Levi diría, correcto, así que tenemos que dirigirnos hacia Tross, con el caos podremos escabullirnos, así todos estarían de acuerdo. Al día siguiente, Sarah y Cade estarían caminando por las calles de Tross. En eso, Sarah diría, por lo visto no la están pasando mal, aun cuando esas murallas se tratan de alejar a esas cosas que están afuera. En eso Kate diría, no lo malinterpretes, recuerda que lo mismo pasa con el muro de la vida, todos buscan distraerse en algo, mientras no vean agitados a los soldados, o a las personas que los protegen, se verán serenos, pero en cambio, si todos estuvieran en movimiento, ahí sería diferente, a lo que después ella diría, tienes razón, pero de todas maneras, cual sea el motivo de su pequeño festival, deberíamos comer algo. En eso él diría, no venimos a divertirnos, venimos a investigar de qué manera lograremos llegar a la abertura que está dentro de estas murallas, sin que Gypsy sea visto, porque el camuflaje no puede ocultarlo por un periodo largo. En eso ella le diría, eres muy aguafiestas, yo solo quería comer algo. En eso él se detendría y después la miraría, y en eso suspiraría y le diría, bien, vamos comamos algo, así. Ella se pondría feliz, y los dos irían a comer. Mientras tanto con el equipo de Levi, ellos estarían caminando por una calle, cuando entonces, Levi diría, todos tengan cuidado. En eso se girarían y una carreta secuestraría a Annie, quien se habría disfrazado de Historia, y a Jin quien estaría disfrazado de Eren, mientras que Eren y Krista estarían en otra carreta. En eso Mikasa comenzaría a seguir a los que secuestraron a sus amigos. En eso en un almacén, Annie y Jin estarían sentados, donde después Jin estaría bastante asustado y nervioso, ya que enfrente de él, Annie estaría siendo manoseada por un hombre, pero a él lo que le preocupaba más era que ella se transformara del enojo. En eso él pensaría, rayos, no sé qué es más peligroso, que Annie se enoje por lo que está haciendo ese pervertido, o qué es lo que haría Raleigh si viera eso. Seguramente todos estaríamos muertos. En eso Mikasa, quien estaría observando esto, se lo diría al capitán.
quien le diría, Annie llegó a un acuerdo con nosotros, así que no deberá transformarse, porque si lo hace, todo estará perdido. En eso ella diría, lo entiendo. En eso Levi le diría, que irá tras Eren y Krista, a lo que después se iría de ahí. En eso Mikasa, junto a Konie, Sasha y Armin inmovilizarían a unos sujetos que llegaron al lugar donde habían secuestrado a Annie y a Jin. Mientras tanto con Levi, él estaría en la cima de una casa, junto a una de sus compañeras, y ahí tendrían la conversación de la historia original, pero ahí Levi se daría cuenta de todo, y en eso diría, Mifara, cuidado, pero ella recibiría un disparo, así la asesinarían, y Levi se impactaría, pero Kenny Ackerman le diría, hola Levi, veo que creciste un poco, espera sigues igual de enano que antes, así él usando su equipo de maniobras más avanzado, se colocaría arriba de él, y le seguiría disparando, mientras que todo el equipo de Kenny, saldría de su escondite, así ellos atacarían. En ese mismo momento Kate y Sara junto a las demás personas escucharían el disparo, y en eso Sara diría, ¿qué fue eso? A lo que después él diría, no lo sé, pero en eso escucharían los gritos de varias personas, por lo que irían rápidamente hacia donde estaban ellos, a lo que después la carreta de Eren y Krista sería atacada por los hombres de Kenny, y Eren trataría de oponer resistencia, pero sería inmovilizado, junto con Krista. En ese mismo momento llegarían Kate y Sara, quienes presenciarían esto, y se quedarían algo sorprendidos. En eso Sara le diría, oye, ¿qué hacemos? En eso Kate miraría rápidamente que podían usar, que fuera rápido, ya que ahí no habían coches, pero en eso él miraría unos caballos, a lo que después diría, perfecto, y en eso él miraría a Sara y después le diría, ven sígueme, así ambos montarían un caballo, y comenzarían a seguirlos. En eso Levi sería acribillado por los hombres de Kenny, al igual que por él, pero conseguiría salir de ellos y escapar. Mientras tanto, el equipo de Mikasa estarían dirigiéndose hacia donde se escucharon unos disparos, al mismo tiempo que Kate y Sara estarían cabalgando, donde después ella diría, no vuelvas a actuar de esa manera precipitada, a lo que después él diría, ¿qué querías que hiciera? Esos sujetos con esos extraños artefactos secuestraron a unos chicos. En eso ella diría, pero ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos si ellos son los buenos. En eso él diría, claro que lo sabemos. En eso ella diría, ¿de qué estás hablando? A lo que después él diría, esa chica que está conduciendo esa carreta asesinó al conductor, ¿qué más quieres para darte cuenta de quiénes son los malos? Ante esto ella estaría impactada, y en eso él diría, como tú dijiste tenemos el deber como soldados de ayudar a la gente, así que la ayudaremos. Ante esto ella se sorprendería, y después diría, bien, vamos. En eso ellos tomarían un atajo, al mismo tiempo Levi alcanzaría a su equipo, y les diría que ellos mataron a varios de sus compañeros, donde después les diría que los mataran si ellos los atacaban. En eso Mikasa y Annie dirían, sí señor, mientras que Jin no estaría tan de acuerdo con eso, a lo que después Levi estaría a punto de decirles que subieran a la carreta, cuando verían como un caballo saldría de un camino, y un chico lo estaría cabalgando, el cual brincaría del caballo, y le daría una fuerte patada a uno de los hombres de Kenny, el cual estaba a punto de dispararle, pero en eso Kate lo inmovilizaría y lo golpearía, y le quitaría sus armas, así dejando sorprendidos a todos, donde después Jin diría, ¿quién es él? A lo que después Konie diría, viene con ellos, pero en eso la chica le apuntaría con su arma, y en eso otra chica llegaría con otro caballo, y la golpearía, así ellos se sorprenderían, pero al mismo tiempo más miembros del equipo de Kenny llegarían y los acribillarían. En eso Levi diría, maldición, Jin, Armin, suban rápido a la carreta. En eso ambos obedecerían, y después subirían, pero en eso Jin diría, por favor ninguno se mueva, no quiero matarlos, a lo que después Kate diría, saca tus amigos que están ahí tirados. En eso Jin y Armin, al oírlo se sorprenderían, pero después la chica zafaría su mano, y tomaría su arma, y estando a punto de dispararle a Jin, Armin la mataría. En eso Kate y Sara dirían, no, pero después empezarían a ser rodeados, y en eso Levi diría, Armin, Jin muévanse, así, Mikasa, Sasha y Annie se dirigirían hacia ellos, y los quitarían del camino, al igual que a Sara y Kate, y en eso los hombres de Kenny conseguirían llevarse a Eren y Krista.